Imagina por un instante que aquello que siempre te dijeron sobre la religión, todo lo que aprendiste en templos, iglesias o libros considerados sagrados, pudiera ser en realidad un montaje bien elaborado. Piénsalo. ¿Y si hace siglos alguien ya hubiera descubierto lo que se oculta tras esas creencias y tratara de abrir los ojos de los demás sin que quisieran escucharle? Ese hombre existió y se llamó Baruch Spinoza. Fue un pensador adelantado a su tiempo, un espíritu libre que se atrevió a desafiar las ideas más poderosas de su época. Lo que estás a punto de descubrir no es un relato común, es algo que puede transformar tu forma de mirar el mundo. Spinoza no solo dudó de las religiones más fuertes de su tiempo, sino que mostró con claridad lo que otros temían reconocer. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía que había huido de la persecución en la península ibérica. Desde niño estuvo rodeado de tradiciones, normas y relatos que formaban parte de la cultura de su pueblo. Sin embargo, no tardó en hacerse preguntas que incomodaban. Spinoza comenzó a cuestionar lo que muchos aceptaban sin pensar. ¿Quién es realmente Dios? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Tiene sentido lo que nos enseñaron? Estas reflexiones no eran simples inquietudes de un joven curioso. Eran pensamientos que sacudían los cimientos de un mundo gobernado por el poder de la religión. Y cuando se atrevió a compartir estas ideas, la reacción fue brutal. A los 23 años, fue expulsado de su comunidad, declarado un peligro y condenado al aislamiento. Lejos de rendirse, Spinoza eligió un camino solitario. Se ganó la vida puliendo lentes, pero su verdadero trabajo era otro: escribir y reflexionar, darle forma a ideas que nadie antes había formulado con tal claridad. Sus libros fueron perseguidos y prohibidos, porque lo que decía resultaba demasiado audaz para la época. Para él, las religiones no eran caminos hacia la verdad, sino sistemas construidos por los hombres para ejercer control. Su concepto de Dios se alejaba de la imagen tradicional de un ser que premia o castiga desde las alturas. Spinoza veía a Dios en todas partes, en la naturaleza, en el universo, en cada ser que existe. No había un Dios separado. Todo formaba parte de una misma esencia infinita. Cuando Spinoza observó las religiones de su entorno, lo que vio le confirmó que muchas de Iduneinuntu, no porque fueran malintencionadas, sino porque sus ritos, sus normas y sus dogmas creaban un muro entre el ser humano y lo divino. Por ejemplo, en el judaísmo, la fe de la que provenía, notó que las leyes estrictas sobre la comida, la ropa o la oración no tenían sentido si se entendía que Dios era el todo. ¿Qué sentido tenía seguir reglas humanas para acercarse a lo divino, si lo divino estaba ya en todo lo que nos rodeaba? Para él, el judaísmo se había perdido en formalismos que no acercaban al hombre a Dios, sino que lo distraían de lo esencial. Su mirada crítica no se detuvo ahí. Spinoza también se dirigió al catolicismo, el poder religioso más grande de su tiempo. Vio en las catedrales imponentes, en los rituales y en las figuras de autoridad, un sistema que buscaba impresionar y dominar, no liberar. Según Spinoza, no hacían falta intermediarios para relacionarse con lo divino. No se necesitaban los rezos a los santos, ni los milagros que intentaban asombrar. Lo divino estaba en todo lo que existe, y bastaba con abrir los ojos y el corazón para reconocerlo. Las ceremonias y las jerarquías, para él, eran construcciones humanas que alejaban a las personas de una verdad
mucho más simple y profunda. Spinoza también miró al protestantismo con su misma claridad implacable. Aunque estos grupos habían surgido como una respuesta al catolicismo, con el tiempo habían caído en las mismas trampas. Seguían discutiendo sobre interpretaciones de textos, imponiendo formas de adorar, dividiéndose y peleando entre sí. Para Spinoza, todo eso era prueba de que tampoco ellos habían comprendido lo esencial. No era necesario batallar por las palabras de un libro si la verdad estaba viva en el universo y en la naturaleza, al alcance de todos sin necesidad de dogmas. Lo mismo ocurrió con los anabaptistas. Aunque su forma de vida parecía más simple, su rechazo al mundo y su obsesión por la pureza les alejaba, según Spinoza, de la verdadera comprensión. No hacía falta apartarse ni imponer reglas de vida para acercarse a lo divino. La naturaleza ya era sagrada, y el universo ya era el rostro de Dios. Crear más normas y formas de vivir especiales no hacía más que confundir a las personas y separarlas unas de otras. Finalmente, el deísmo, que parecía tan cercano a las ideas de Spinoza, también fue objeto de su análisis. Los deístas creían en un Dios que había creado el mundo, y luego lo había dejado funcionar solo, sin intervenir. Spinoza veía en esta idea un error más. No existía un Dios creador separado de su creación. El universo no era un reloj que funcionaba solo. El universo mismo era Dios, vivo en cada parte y momento. Cualquier intento de imaginar a Dios como algo separado, incluso bajo una apariencia racional, era para él una ilusión que nos alejaba de la verdad. Imagina por un instante que aquello que siempre te dijeron sobre la religión, todo lo que aprendiste en templos, iglesias o libros considerados sagrados, pudiera ser en realidad un montaje bien elaborado. Piénsalo. ¿Y si hace siglos alguien ya hubiera descubierto lo que se oculta tras esas creencias y tratara de abrir los ojos de los demás sin que quisieran escucharle? Ese hombre existió y se llamó Baruch Spinoza. Fue un pensador adelantado a su tiempo, un espíritu libre que se atrevió a desafiar las ideas más poderosas de su época. Lo que estás a punto de descubrir no es un relato común, es algo que puede transformar tu forma de mirar el mundo. Spinoza no solo dudó de las religiones más fuertes de su tiempo, sino que mostró con claridad lo que otros temían reconocer. Spinoza nació en 1632, en Ámsterdam, en el seno de una familia judía que había huido de la persecución en la península ibérica. Desde niño estuvo rodeado de tradiciones, normas y relatos que formaban parte de la cultura de su pueblo. Sin embargo, no tardó en hacerse preguntas que incomodaban. Spinoza comenzó a cuestionar lo que muchos aceptaban sin pensar. ¿Quién es realmente Dios? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Tiene sentido lo que nos enseñaron? Estas reflexiones no eran simples inquietudes de un joven curioso. Eran pensamientos que sacudían los cimientos de un mundo gobernado por el poder de la religión. Y cuando se atrevió a compartir estas ideas, la reacción fue brutal. A los 23 años, fue expulsado de su comunidad, declarado un peligro y condenado al aislamiento. Lejos de rendirse, Spinoza eligió un camino solitario. Se ganó la vida puliendo lentes, pero su verdadero trabajo era otro: escribir y reflexionar, darle formas a ideas que nadie antes había formulado con tal claridad. Sus libros fueron perseguidos y prohibidos, porque lo que decía resultaba demasiado audaz para la época. Para él, las religiones no eran caminos hacia la verdad, sino sistemas construidos por los hombres
para ejercer control. Su concepto de Dios se alejaba de la imagen tradicional de un ser que premia o castiga desde las alturas. Spinoza veía a Dios en todas partes, en la naturaleza, en el universo, en cada ser que existe. No había un Dios separado. Todo formaba parte de una misma esencia infinita. Cuando Spinoza observó las religiones de su entorno, lo que vio le confirmó que muchas de ellas no hacían más que alejar a las personas de la verdad, no porque fueran malintencionadas, sino porque sus ritos, sus normas y sus dogmas creaban un muro entre el ser humano y lo divino. Por ejemplo, en el judaísmo, la fe de la que provenía, notó que las leyes estrictas sobre la comida, la ropa o la oración no tenían sentido si se entendía que Dios era el todo. ¿Qué sentido tenía seguir reglas humanas para acercarse a lo divino si lo divino estaba ya en todo lo que nos rodeaba? Para él, el judaísmo se había perdido en formalismos que no acercaban al hombre a Dios, sino que lo distraían de lo esencial. Su mirada crítica no se detuvo ahí. Spinoza también se dirigió al catolicismo, el poder religioso más grande de su tiempo. Vio en las catedrales imponentes, en los rituales y en las figuras de autoridad, un sistema que buscaba impresionar y dominar, no liberar. Según Spinoza, no hacían falta intermediarios para relacionarse con lo divino. No se necesitaban los rezos a los santos ni los milagros que intentaban asombrar. Lo divino estaba en todo lo que existe, y bastaba con abrir los ojos y el corazón para reconocerlo. Las ceremonias y las jerarquías, para él, eran construcciones humanas que alejaban a las personas de una verdad mucho más simple y profunda. Spinoza también miró al protestantismo con su misma claridad implacable. Aunque estos grupos habían surgido como una respuesta al catolicismo, con el tiempo habían caído en las mismas trampas. Seguían discutiendo sobre interpretaciones de textos, imponiendo formas de adorar, dividiéndose y peleando entre sí. Para Spinoza, todo eso era prueba de que tampoco ellos habían comprendido lo esencial. No era necesario batallar por las palabras de un libro si la verdad estaba viva en el universo y en la naturaleza, al alcance de todos sin necesidad de dogmas. Lo mismo ocurrió con los anabaptistas. Aunque su forma de vida parecía más simple, su rechazo al mundo y su obsesión por la pureza les alejaba, según Spinoza, de la verdadera comprensión. No hacía falta apartarse ni imponer reglas de vida para acercarse a lo divino. La naturaleza ya era sagrada, y el universo ya era el rostro de Dios. Crear más normas y formas de vivir especiales no hacía más que confundir a las personas y separarlas unas de otras. Finalmente, el deísmo, que parecía tan cercano a las ideas de Spinoza, también fue objeto de su análisis. Los deístas creían en un Dios que había creado el mundo y luego lo había dejado funcionar solo, sin intervenir. Spinoza veía en esta idea un error más. No existía un Dios creador separado de su creación. El universo no era un reloj que funcionaba solo. El universo mismo era Dios, vivo en cada parte y momento. Cualquier intento de imaginar a Dios como algo separado, incluso bajo una apariencia racional, era para él una ilusión que nos alejaba de la verdad. Spinoza sabía que con sus palabras desafiaba a las autoridades más poderosas de su tiempo. No solo los líderes religiosos lo veían como un peligro. También los gobernantes temían que sus ideas encendieran las mentes de aquellos que se atrevían a cuestionar el orden establecido. Sin embargo, su objetivo no era destruir ni provocar el caos. Lo que buscaba era sembrar una semilla de claridad.
abrir un camino hacia una comprensión más honesta del mundo y de nuestra relación con lo divino. Para Spinoza, esa claridad no debía estar basada en dogmas ni en interpretaciones impuestas por otros, sino en la razón y en la observación directa de la naturaleza. En su obra, Spinoza proponía un cambio radical de perspectiva. Ellas no hacían más que alejar a las personas de la verdad. Invitaba a dejar de lado la búsqueda de un Dios externo que premia o castiga, y en su lugar, reconocer que cada elemento del universo es una manifestación de lo divino. Esta visión rompía con siglos de tradiciones que enseñaban a la gente a temer y venerar a un ser separado. En lugar de rezar a lo invisible, Spinoza proponía abrir los ojos y ver el milagro de lo que tenemos delante. El cielo estrellado, el murmullo del viento, la fuerza de un río. Todo eso, para él, era el verdadero rostro de Dios. El rechazo que recibió Spinoza no hizo más que confirmar su convicción de que las religiones, tal como estaban organizadas, eran incapaces de acercarnos a la verdad. Lo que hacían, según él, era crear miedo, división y sometimiento. Al prometer recompensas o castigos después de la muerte, mantenían a las personas obedientes, no por amor a la verdad, sino por temor a un castigo eterno. Para Spinoza, ese tipo de fe no era auténtica. La verdadera fe, afirmaba, no necesitaba de premios ni de amenazas. Era el fruto del entendimiento, de la conexión profunda con la realidad que nos rodea. Cuando analizaba las distintas religiones, Spinoza veía un patrón común. Todas ellas establecían reglas, rituales y jerarquías que pretendían ser el único camino hacia lo divino. Y todas, a su manera, terminaban alejando a las personas de lo que realmente importa. El judaísmo con sus leyes, el catolicismo con sus dogmas, el protestantismo con sus disputas por la interpretación correcta de la Biblia, los anabaptistas con su aislamiento, el deísmo con su creador distante. Todas esas creencias, en el fondo, eran para Spinoza una forma de complicar lo que es simple. Lo que proponía Spinoza no era fácil de aceptar, ni siquiera hoy, porque implica renunciar a certezas cómodas, a las promesas de salvación que nos tranquilizan en momentos de miedo. Implica mirar al mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos, sin buscar excusas ni intermediarios. Su filosofía nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestra existencia, a vivir conscientes de que todo está conectado y que nuestras acciones forman parte de esa red infinita que es la naturaleza. Y esa naturaleza, decía, es el verdadero Dios. Lo que más fascinaba y al mismo tiempo más atemorizaba de las ideas de Spinoza era su poder liberador. Si Dios no es un ser que nos juzga desde las alturas, si no hay la sien y un cielo al que ganar ni un infierno al que temer, entonces somos libres para construir nuestra vida desde la comprensión, no desde el miedo. Somos responsables de nuestro propio camino. Y nuestra guía debe ser la razón, la observación y el respeto por la realidad que habitamos. Para muchos, esto era una idea peligrosa, porque quitaba el poder a las autoridades religiosas y políticas. Spinoza vivió sus últimos años en la sencillez, dedicado a sus escritos y a su trabajo como pulidor de lentes. A pesar del rechazo y la soledad, nunca dejó de compartir su visión con quienes se atrevían a escucharle. Sus textos circulaban en secreto, leídos por aquellos que buscaban una verdad que las religiones no podían darles. Y así, sin buscar fama ni riquezas,
Spinoza se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Su legado no es solo filosófico, es un llamado a vivir con integridad, sin miedo, con los ojos y el corazón abiertos al misterio de la existencia. Hoy, siglos después, sus palabras siguen resonando. Nos invitan a dejar de lado los cuentos que nos han contado y a descubrir por nosotros mismos la grandeza del universo. No se trata de abandonar la espiritualidad, sino de hacerla más auténtica, más cercana a la verdad. Spinoza nos enseñó que no necesitamos templos de piedra ni rituales vacíos. El verdadero templo es el mundo, y la verdadera oración es el asombro y el respeto por la vida en todas sus formas. El viaje que hemos hecho junto a Spinoza nos deja ante una verdad tan simple como poderosa. No necesitamos buscar lo divino fuera de nosotros, porque ya está aquí, en todo lo que nos rodea y en lo que somos. Este mensaje, que para algunos podría parecer desolador por romper con las creencias tradicionales, en realidad es una fuente inmensa de libertad y paz. Al comprender que no hay un juez celeste que decide nuestro destino, Spinoza nos libera del peso de los temores heredados, de la culpa impuesta y de la necesidad de agradar a fuerzas invisibles. Nos invita a vivir de manera más plena, guiados por el entendimiento y el respeto por la naturaleza. En su tiempo, estas ideas eran dinamita, no porque quisieran destruir la fe, sino porque cuestionaban las estructuras que se habían construido alrededor de ella para controlar y dividir. Spinoza no odiaba la religión, sino que veía cómo había sido utilizada para alejarnos de lo esencial. Para él, cualquier sistema que nos hiciera depender de dogmas, rituales o jerarquías humanas para acercarnos a lo divino era, en el fondo, un engaño. La verdadera conexión con Dios, o mejor dicho, con la naturaleza, no necesitaba mediadores. Estaba al alcance de todos, en cada instante, en cada respiración. Este pensamiento, tan revolucionario en el siglo XVII, sigue siendo un desafío hoy, porque aún vivimos en un mundo donde las religiones, los credos y las ideologías muchas veces levantan muros en vez de puentes. Aún buscamos respuestas en lo externo, esperando que alguien nos diga qué es lo correcto, en lugar de mirar hacia adentro y hacia el mundo que habitamos. Spinoza nos recuerda que la única guía verdadera es la razón aliada al amor por la realidad, que no hay mandamientos escritos en piedra que garanticen la felicidad, sino una comprensión profunda de nuestra unidad con todo lo que existe. Y es que ese es el corazón de su enseñanza. Todo está unido. No hay un Dios distante ni un universo frío y mecánico. Todo lo que es, desde la piedra más pequeña hasta la estrella más lejana, forma parte de la misma sustancia infinita. Comprender esto, decía Spinoza, no solo nos libera del miedo, sino que nos llena de un profundo respeto por la vida, porque si todo es divino, entonces cada ser, cada árbol, cada corriente de agua merece nuestro cuidado y nuestra gratitud. La espiritualidad deja de ser un asunto de rezos y ceremonias para convertirse en una forma de vivir consciente y amorosa. Al final de este camino, lo que Spinoza nos deja no son respuestas cerradas, sino una invitación. Cuestiona, observa, comprende. No aceptes sin pensar lo que otros dicen sobre el bien, el mal o lo divino. Busca la verdad en el mundo, en la naturaleza, en el latido de tu propio corazón. Y sobre todo, vive de acuerdo a ese entendimiento.
Porque para Spinoza, la mayor virtud no era la fe ciega ni la obediencia, sino la alegría que nace del saber que somos parte de un todo maravilloso. La verdadera bendición no está en ganar un lugar en el cielo, sino en descubrir que el cielo está aquí, en el ahora, en el milagro cotidiano de existir. Por eso, cuando miremos al mundo, dejemos de buscar lo sagrado en templos lejanos o en palabras antiguas. Miremos el árbol que crece junto al camino, el mar que nunca se cansa de moverse, el sol que nos calienta cada mañana. Allí está el verdadero Dios de Spinoza, en lo simple, en lo evidente, en lo que siempre estuvo delante de nosotros y que quizás no habíamos sabido ver. Esa es la revolución de su pensamiento. No derribar lo espiritual, sino devolverlo a su lugar original. El mundo, la vida, la naturaleza, el ser. Y así, siglos después, las palabras de Spinoza siguen soplando como un viento que nos sacude y nos despierta. Siguen recordándonos que la verdad no necesita adornos ni intermediarios, que el universo mismo es el mayor milagro, y que comprenderlo, amarlo y respetarlo es la tarea más sagrada que tenemos. Si algo podemos aprender de este filósofo rebelde, es a vivir con ojos abiertos, mente clara y corazón valiente, porque en esa claridad está la verdadera libertad y en esa libertad la verdadera paz.